están? Mi nombre es Ana Clara y esto es Aclarando, mi canal para hablar de literatura, libros, experiencias de lectura y todo eso que nos encanta compartir. Quiero arrancar como siempre agradeciendo a todos los que se van sumando al canal, los que miran los videos, los que dejan me gusta, los que se fueron suscribiendo, e invitar también a los que aún no lo han hecho a que se suscriban al canal. Para ustedes es gratis, a mí me ayuda un montón. Y bueno, y ustedes también les sirve para ver cuando voy subiendo video. Así que por favor suscríbanse. Y bueno, y arrancamos con el video del día de hoy. Bien, y en este viernes lluvioso y gris les traigo mi nueva lectura que está en proceso, que es El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Este libro yo ya lo mostré en el haul de mi cumpleaños porque es un regalo de cumpleaños. Y la opinión final se las voy a estar dejando en el próximo Wrap Up. Bueno, voy más o menos por la mitad del libro, entonces me falta todavía bastante, pero quería comentarles qué me pareció hasta ahora para justamente evitar caer en spoilers y también como para hacerles una actualización de lectura. La sinopsis, si no vieron el haul, se las comparto. Dice: una conmovedora novela de violencia, solidaridad, amor y redención que narra las historias entrecruzadas de dos niños unidos por el desarraigo. La primera historia transcurre en Viena en 1938 y es la historia de Samuel Adler, un niño judío de 6 años cuyo padre desaparece durante la noche de los cristales rotos, en la que su familia lo pierde todo. Su madre, desesperada, le consigue una plaza en un tren que lo llevará desde la Austria nazi, hasta Inglaterra. Samuel emprenderá una nueva etapa con su fiel violín y con el peso de la soledad y la incertidumbre que lo acompañarán siempre en su dilatada vida. Y después, la otra historia transcurre en Arizona en 2019. Dice: 8 décadas más tarde, Anita Díaz, de 7 años, sube con su madre a bordo de otro tren para escapar de un inminente peligro en El Salvador y exiliarse en Estados Unidos. Su llegada coincide con una nueva e implacable política gubernamental que la separa de su madre en la frontera. Sola y asustada, lejos de todo lo que le es familiar, Anita se refugia en Azabar, el mundo mágico que solo existe en su imaginación. Mientras tanto, Selena Durán, una joven trabajadora social, y Frank Angelieri, un exitoso abogado, luchan por reunir a la niña con su madre y por ofrecerle un futuro mejor. En El viento conoce mi nombre, pasado y presente se entrelazan para relatar una historia sobre los sacrificios que a veces los padres deben hacer por sus hijos, sobre la sorprendente capacidad de algunos niños para sobrevivir a la violencia sin dejar de soñar y sobre la tenacidad de la esperanza, que puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Esta última frase que nos lleva mucho a Harry Potter. Bien, yo les voy a decir que hasta ahora lo que pude leer fue el comienzo de la historia de Samuel. Llegué hasta que él es un joven adulto que trabaja en una orquesta en Inglaterra. Él estudió música y ahora trabaja como músico en una orquesta, pero está pensando en irse a Estados Unidos porque está interesado en el jazz, en el movimiento del jazz. Ahí se corta la historia de Samuel, ¿no? En esa primera parte se cuenta, digamos, esa noche de los cristales rotos que sucede. Se cuenta también un poco el momento posterior, ese momento entre que la familia de Samuel es atacada y que Samuel se exilia en Inglaterra. Y digamos, nos pinta un poco el panorama de la Austria nazi, los inicios de esa Austria nazi, cómo había determinados sectores de la sociedad que estaban muy enojados y que
sus ánimos eran aún más enardecidos por el gobierno de Hitler, que los llamaba a luchar en contra de los judíos, a hacerle pagar a los judíos lo que le estaba causando a Austria. También se habla de la desinformación, la propaganda política y bueno, la violencia en la sociedad y los inicios de las deportaciones de los judíos a los campos de concentración y los intentos de migrar automáticamente cuando empieza a venirse todo esto. Austria ya estaba advertida por Alemania, es decir, ya viendo lo que había sucedido en Alemania, los judíos de Austria estaban informados respecto de lo que estaba pasando en Alemania, entonces empezaron a organizarse para salirse de Austria porque se daban cuenta que iban camino a lo mismo. Algunos lo logran, otros no. Samuel logra irse a Inglaterra, pero se va solito, vive una infancia y una adolescencia bastante triste, con muchos problemas de salud y bueno, llegamos hasta, como les digo, hasta esa juventud en donde él logra finalmente ser músico y dedicarse a eso, y ahora está pensando, ¿no?, en viajar a Estados Unidos para conocer por primera mano, digamos, la música del jazz que tanto lo interpela, tanto le gusta. Y después ya saltamos a otra historia, que es la historia de una nena que vive en el Mazote, y en El Salvador, vive en el Mazote, en El Salvador, es como una pequeña comunidad, más que nada agraria, y ella empieza a tener problemas de salud grave que la obligan a irse a la gran ciudad para curarse. Lo que tenía finalmente era una úlcera, la tienen que operar, pasa unos días en el hospital y tiene que volver a su casa. A ella la lleva su papá. El tema es que en ese momento en que ella está en el hospital con su papá, atacan a toda su familia y a toda su comunidad en El Salvador y bueno, en el Mazote, y mueren todos o prácticamente todos. El padre, cuando ve esa destrucción y ve todo ese caos, decide no volver más porque corrían peligro, y a partir de ahí ellos migran a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, bueno, llevan una vida bastante inestable hasta que conocen a una persona, un mexicano, que los ayuda porque le da trabajo al papá. Es un mexicano que se dedica a la construcción y bueno, como contratista, y le da trabajo al papá de esta chica, que no me estoy acordando el nombre, aunque que ya voy, Leticia. Y bueno, y nos cuentan un poco la historia de Leticia, una nena que migra, forzada, digamos, por estos hechos violentos. Ahí sí se puede establecer un paralelismo, digamos, con lo que vive Samuel, y migra con su padre y bueno, logran establecerse en Estados Unidos. Después va contando como los distintos derroteros de ella. El padre es súper religioso y súper centrado, y ella es como, bueno, todo lo contrario, no cree en la religión, mantiene solo algunas costumbres, digamos, de su origen. Ella quiere saber más sobre qué pasó y su padre no le quiere contar porque le dice como que es demasiado terrible como para que ella lo sepa, y eso como que le pesa el resto de su vida, ¿no? De grande algunas cosas pudo ir averiguando y pudo saber que efectivamente nadie de su familia había sobrevivido más que ellos dos. Quedaban algunos primos, pero no los pudo encontrar. Y bueno, nos cuentan también como la adolescencia de esta chica, la juventud, que se casa con distintos maridos, y siempre pasa algo. El primero era violento, y ella logra separarse. Después el segundo iba todo bien y de repente se enamora de otra y se va y la abandona.
Y el tercero finalmente era el amor de su vida, una persona excelente, buenísimo, que la amaba, tienen una hija y él de repente muere por un aneurisma y ella se queda sola otra vez. Pero después saltamos, como de la historia de Leticia, saltamos a la historia de otra persona, que es Selena. Selena sí es la trabajadora social que va a tratar de ayudar a Anita Díaz, que es de la que se nos habla en la reseña. Yo todavía mucho sobre Anita Díaz no llegué a leer, sí lo que cuenta Selena sobre el caso, digamos. Estoy leyendo la historia de cómo Selena convoca a abogados para ayudar a estos niños que están sufriendo por esta política de separar a los migrantes de sus hijos, ¿no? En la frontera, y los chicos que quedan en orfanatos y no se pueden reencontrar con sus madres y sus padres que no se sabe qué pasa. Bueno, y muchos vuelven a ser deportados a El Salvador, que es donde corren peligro. Pero como que hasta ahora la historia que de alguna forma empezó y terminó es la de Samuel. Sabemos que aparentemente esa historia va a continuar, nos dejaron como en suspenso, pero la parte de la migración forzada ya se le dio un cierre. Y también a la historia de Leticia se le dio un cierre de cierta forma, pero lo que no queda claro por el momento es qué tiene que ver Leticia en esta historia, digamos, ¿no? Yo creo, por algunas cosas que dice Selena, que Leticia es, digamos, no sé si abuela o mamá de Selena, y que nos cuentan esa historia como para que se vea que esta chica, Selena, ya estaba, digamos, como involucrada con estas causas por su historia familiar. Lo que tampoco pude ver hasta ahora es el vínculo, digamos, dónde se van a entrecruzar la historia de Samuel con la historia de Anita. Pero bueno, lo importante, se lee rápido. Bueno, en cuanto a la edición es hermosa, tiene una letra grande, linda, la verdad es que es re cómodo para leer, y realmente lo que es la narrativa en sí es una narrativa bastante sencilla, rápida, llevadera, que ya les digo, la verdad es que no hace mucho que lo estoy leyendo y ya me devoré prácticamente la mitad del libro. No leí más porque no tuve tiempo, no porque no esté enganchada, porque la verdad que te engancha la historia. Los capítulos van teniendo nombres de los distintos personajes en una época determinada. Por ejemplo, el capítulo primero se llama Los Adler, y pone Viena, noviembre, diciembre de 1938. Bueno, digamos como que el título hace referencia a el personaje o los personajes principales del capítulo, o sea, de qué parte de la historia te están contando, en quién están poniendo foco. Y lo que hay ahora, hasta ahora en común, obviamente, es la violencia, la discriminación, el Estado, digamos, haciendo abuso, digamos, de su poder, porque por ejemplo el caso de Leticia, ¿qué había pasado en su aldea? Había ido el ejército de Estados Unidos y había arrasado con la aldea porque decía que ahí había terroristas mezclados entre la gente, entonces decía que había que matarlos como escarmiento, digamos, en parte para frenar el terrorismo, la guerrilla, digamos, frenar la guerrilla, pero en parte también para que sirva como de escarmiento a los que vienen después. No importaba si no eras, está planteado así, ¿no? No importaba si no eras guerrillero, bueno, también, digamos, lo hicieron para advertirte, ojo, que si te metes en esto, así vas a terminar, ¿cierto? Entonces, bueno, como la violencia ejercida desde el Estado, la discriminación,
y como todo ese ataque, digamos, lleva a una migración forzosa, porque no es lo mismo migrar por un proyecto personal, por un interés personal, porque uno quiere, porque le gusta tal país, porque le gusta vivir la aventura, que migrar porque no te queda otra y hacerlo literal con una mano atrás y otra adelante, es decir, que te rompan y te destruyan todo lo que es tuyo, tanto lo material como lo más importante que es la familia, ¿no? Que destruyan a tu propia familia y que de golpe y porrazo vos tengas que empezar de cero en otro lugar, eh, también con los problemas, por ejemplo, de los cambios de idioma y demás, y amoldarte a esa realidad que te toca. Es bastante fuerte. A mí, sobre todo, bueno, la primera parte, la parte de Samuel me resultó bastante fuerte y triste. Y bueno, te lleva a pensar en la locura humana, ¿no? Esos aspectos que tenemos a veces, que tiene a veces la humanidad que uno no llega a entender, te entra en la cabeza. Es un libro también para eso, para reflexionar, para pensar mucho en la violencia que existe, digamos, aún hoy en las sociedades. Y así que por el momento a mí me viene súper interesando, me viene gustando. Es definitivamente, hasta ahora, por lo menos, tiene que pasar un horror en el medio, en el libro, como para que cambie de opinión, pero hasta ahora es un recontra recomendado, es un libro recontra recomendado, es un gran sí. Me parece que vale la pena leerlo. Allende tiene una manera de narrar, como les digo, muy amena y bueno, y me parece que seguramente me va a encantar. Me falta ver cómo se entrecruzan las historias, conocer un poco más sobre Anita y ver cómo se entrecruzan las historias. Creo que puede volverse muy interesante, más de lo que ya viene siendo. Así que, bueno, en el Wrap Up les contaré qué tal, qué me pareció finalmente el libro, habiéndolo terminado, y le pondré puntaje y demás, pero ya se los recomiendo. Es decir, si lo quieren, si estaban dudando si leerlo o no, si comprarlo o no, vayan por él, porque realmente por el momento viene siendo excelente. Hasta acá el video de hoy. Déjenle like si les gustó, si no les gustó, bueno, díganmelo en comentarios, así puedo mejorar. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.